Bueno, muy buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Antes de comenzar en esta noche nuestra sesión de preguntas y respuestas, que estoy seguro que más de una persona que vea el video después que lo posteemos en YouTube, pues creo que va a salir bendecido porque a veces hay preguntas en común que tenemos. Pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a Lorena y a Elizabeth, que por primera vez se están conectando con nosotros en Zoom. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros. Nos están visitando todos los domingos ya y pues estamos muy contentos por eso. Así que bienvenida Lorena y hermana Elizabeth. Estamos contentas de que estén con nosotros y esperamos que tengan alguna pregunta para nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso ahí virtual, ¿verdad? A Lorena y a Elizabeth que están conectados con nosotros y hay varios hermanos ahí. Bueno, no piensen mucho acerca de su pregunta, les enviamos un texto para que se prepararan más o menos. Si tienen algún par de preguntas, pues este es el momento. Está abierto, abra su micrófono si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario seguido de la pregunta y de la respuesta, por supuesto, tiene la libertad para hacerlo. Así que, hermanos, démosle porque queremos aprovechar al máximo este tiempo que vamos a tener, más o menos 1 hora y media ahí de preguntas y respuestas, y espero en el Señor que podamos responder siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que adelante, no sé quién va a ser el primer valiente que quiera hacer la pregunta. Inmediatamente el micrófono se abre para que usted abra su micrófono y haga su pregunta. Adelante, hermanos. ¿Alguien? ¿Algún valiente? Yo tenía una pregunta. A ver, hermana Norma, creo que es, ¿verdad? ¿O no? No, soy Lorena. Ok, perdón, identifíquense cuando hagan la pregunta, hermanos, para así saber. Ok, Lorena, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Okay, empecé a leer, la Biblia que tengo está en inglés, ¿verdad? Sí, claro, no. Empecé a leer John. Ajá, Juan. Y todavía no la acabo, pero medio la entiendo y casi no a la misma vez. Ok. ¿A él se le reveló Jesús o fue en persona? Perdón, no escuché la pregunta bien. ¿Se le reveló Jesús o fue en persona que lo conoció? ¿A quién? ¿De quién hablas? ¿De John? ¿A Juan el Bautista o a Juan el escritor del Evangelio? No sé, la verdad. Es el apóstol Juan, por favor. Ahí están, ahí. ¿Es alguna porción que tú leíste de la cual tienes una pregunta? Pastor, Ajá. voy a comentar que mi esposa empezó a trabajar con ella y le recomendó empezar a leer el libro de Juan. Entonces está leyendo ahorita el libro de Juan, es lo que dijo ella. Entonces, sus preguntas van a ser precisamente de las lecturas que van, es lo que tengo entendido. Ok, muy bien. Mira. Exactamente, gracias. Del apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, cuando tú lo lees, se mencionan dos Juan, especialmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 o 7, más o menos, todavía se mencionan. Juan, que fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que escribió el Evangelio y otras 3 cartas más, y aparte también el libro de Apocalipsis. Ese es el Juan el apóstol. Pero en el Evangelio de Juan se menciona también en los primeros capítulos, especialmente a otro Juan llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que vino por así decirlo, a preparar el camino para cuando llegara el Señor Jesucristo. Él fue el que lo bautizó y él fue el que habló acerca de su llegada. Entonces, si la pregunta es si Jesús se le reveló a Juan, en cierta manera sí. Lo que pasa es que Juan lo conoció de manera personal. Él formó parte de su círculo de los 12 apóstoles que escogió, él y su hermano Jacob. Entonces, el Evangelio de Juan fue escrito por
el apóstol Juan, que llegó a ser uno de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo escogió. No sé si a eso te refieres con tu pregunta. Sí, ¿Sí? eso es lo que quería saber. Sí, entonces lo que tú lees en el Evangelio de Juan son la recopilación de lo que Juan vivió durante el ministerio que estuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y después de eso, más adelante en tu Biblia encuentras 3 cartas que se llaman las cartas de Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. También esas las escribió el apóstol Juan. Y al final de la Biblia vas a encontrar el libro de Revelaciones, Revelation o Apocalipsis en español, que también fue escrita por este mismo apóstol. Así que Juan fue muy activo en cuanto a escribir. Escribió un evangelio, 3 cartas y aparte, por revelación divina, ya cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le reveló a Juan para que él pudiese escribir el libro de Apocalipsis. So, sí, fue Juan quien escribió el evangelio, pero él tuvo el privilegio de conocer de manera personal al Señor Jesucristo durante sus 3 años de ministerio. Lo vio resucitar también, y por eso es que Dios lo usó de una manera especial al permitirle escribir el evangelio, 3 cartas y luego también el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Si más adelante tienes otra pregunta, con mucho gusto, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? No hay preguntas. Yo, pastor, soy Alex. Ok. Muy bien. Adelante, hermano Alex, con su pregunta. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. La semana pasada, el domingo pasado, estaba hablando, creo, acerca de que dejaron que gobierne Dios y escogieron que gobierne el humano, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Podríamos decir, pues, que ahora el humano es el que está en la política, en el gobierno. Uh-huh. Y bueno, para no hacerlo muy largo, ¿usted cree que sea, cómo le diré, correcto que un cristiano se involucrara también en la política? Sí, y de hecho nosotros encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, varios creyentes que de alguna manera estuvieron involucrados en el gobierno de ciertas naciones. Por ejemplo, si usted ve, José llegó a ser como algo así como el primer ministro de todo Egipto. Como el segundo después de el faraón. Ese puesto es lo que equivalería hoy quizá a un vicepresidente o a un primer ministro. Nehemías, usted sabe también que se involucró en la política, llegando a ser el copero del rey, y el copero del rey no solamente era aquel que le servía las copas para probar que no había ninguna sustancia venenosa para los reyes, pero además de eso, los coperos eran consejeros, eran como el círculo de consejeros que aconsejaban al rey hacer ciertas decisiones. Moisés, por así decirlo, también llegó a ocupar un puesto, por así decirlo, político. Él fue príncipe en el imperio egipcio. Vemos involucrados también a varios otros dentro de a Daniel, por ejemplo, Mesach, Abednego, los 3 muchachos que fueron lanzados al horno de fuego, llegaron a ocupar puestos políticos. Yo creo que si es algo que Dios llama a alguien, yo creo que es bueno que se involucre en la política. Y yo creo que los cristianos en general deberían de estar informados en cuanto a ciertos aspectos de la política. Ahora, no queremos nosotros llegar al extremo de querer cambiar la política o cambiar asuntos políticos, porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es la predicación del evangelio.
no tenemos nada que ver con asuntos de política nosotros, porque nosotros hemos sido llamados solamente a orar por nuestros gobernantes, a mantener un respeto y una obediencia siempre y cuando ellos no nos manden a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero sí creo que un cristiano, si cree que ese es el llamado que Dios le da, debería de involucrarse en algún puesto político, en algún puesto de autoridad en el gobierno. Porque vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, vemos hombres que se involucraron en puestos políticos, que estuvieron involucrados en el gobierno de ciertos reyes, de ciertos gobernantes. Así que sí creo, hermano, sí creo. De hecho, hice un estudio hace un tiempo atrás que le titulamos Política de acuerdo a la Biblia, y vimos muchos aspectos en el cual nosotros como creyentes deberíamos de estar bien informados, y de la manera que nos podemos involucrar en la política, si es que queremos decirlo así, es a través de orar, obedecer al gobierno y reverenciarlos tal como lo dice el Señor por medio del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, y también en Romanos capítulo 13, y en Primera de Pedro capítulo 2 también. Se nos manda que debemos de orar, reverenciar y obedecer a nuestros gobernantes siempre y cuando ellos no nos pidan hacer algo en contra de la palabra de Dios. Así que yo creo, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, que sí debería de haber cristianos involucrados si ese es el llamado que Dios les ha dado a ellos. Pero en aquellos tiempos no había mucha corrupción, ¿no? No, hermano, había más corrupción que ahora. Créanme, ¿sí? Los gobernantes eran salvajes, eran tiranos, y muchos de ellos, pues, muchos cristianos fueron una influencia para ellos. Por ejemplo, Daniel, usted sabe que fue una influencia para 3 diferentes reyes, igual Nehemías y Pablo, incluso fue Juan el Bautista también fue una influencia política en la vida del rey, del rey Herodes también. Entonces, vemos, hermanos, que a través de la Biblia parece que libertad para que los creyentes de alguna manera se involucren en puestos políticos, siempre y cuando, según mi opinión, ese sea su llamado, que es realmente algo que venga de Dios, ¿verdad? Ahorita mismo, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos era un cristiano muy devoto, Mike Pence, y hay varios políticos también que se han declarado abiertamente cristianos, no cristianos wishy-washy, no cristianos, no, sino verdaderos cristianos. Yo al menos conozco de varios en puestos políticos en el Senado y en la Cámara de Representantes y en otros puestos que son cristianos devotos que profesan a Cristo como su Señor y su Salvador, y que están haciendo una adherencia, o al menos tratan de hacer una diferencia en ese ámbito político. Así que sí creo, hermanos, que los cristianos, que no nos ha llamado Dios a eso, por lo menos debemos de informarnos qué políticas, qué pólizas, qué creencias, qué valores profesa un político antes de votar por él o de darle nuestro apoyo a través de los votos. ¿Ok? Ok, Entonces, perfecto. responda a su pregunta. Gracias, hermano. De nada. Hermanos, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Pastor, soy Chuy. A ver, adelante, hermano Chuy. En la pregunta es, ¿en qué tiempo el cristiano va a ser glorificado? ¿En qué tiempo el cristiano va a ser glorificado? Bueno, podemos decir que la glorificación como la santificación tienen 2 aspectos, por así decirlo, tienen 2 partes. Uno sabe que la santificación, por ejemplo, sucede inmediatamente que cuando uno por fe pone su fe y su confianza en Cristo, y nosotros somos justificados, y empieza un proceso de santificación, igual que la justificación, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de la glorificación, que es el estado en el que Dios va a transformar nuestros cuerpos terrenales, quizá vivos o ya muertos, en nuevos cuerpos glorificados, la Biblia dice que la total glorificación ya se nos ha sido dada en el momento, perdón, se nos va a dar en el momento que nosotros partamos de este mundo y lleguemos a la presencia de Dios. En la resurrección, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados y esa va a ser, por así decirlo, la total glorificación. Por lo tanto, ahora nosotros que estamos en este momento vivos y hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahora nosotros tenemos algo ya de la gloria de Dios en nosotros. Se nos ha impartido la parte de la gloria de Dios en nosotros. El apóstol Pedro me parece que dice eso. Creo que es en Primera de Pedro. Si ustedes me acompañan ahí, ya les voy a decir exactamente dónde. ¿Ven la Biblia aquí en sus pantallas, hermano? Hermanos, ¿ven la Biblia ahí en sus pantallas? Sí, pastor. ¿Sí? Sí. Okay. No. ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Muy bien. Creo que... muy bien. En segunda de Pedro 1:4, por ejemplo, hay una referencia en el hecho de que nosotros de alguna manera ya tenemos parte de esa gloria en nosotros. Segunda de Pedro 1:4, cuando dice el apóstol Pedro allí, empezando en el versículo 3 de segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por esa llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como pueden ver, hermanos, ya el Señor dice que ya tenemos en cierta manera el privilegio de gozar cierto grado de gloria en este momento, aunque tenemos nuestros cuerpos pecaminosos y cuerpos que se van a deteriorar con el tiempo y que se van a, ¿cómo se llama?, a enfermar y que aún van a pecar todavía, que están en un estado de caído, pero ya con el solo hecho que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, Él nos ha imputado la justificación, la santificación, ya tenemos parte de su gloria. Pero la gloria total no la vamos a recibir hasta que lleguemos a la presencia de Dios, tal como lo dice el apóstol Juan. Si ustedes observan allí en Primera de Juan, me parece que es en Primera de Juan 3. Comenzando en el versículo 1, podemos leer porque el contexto es de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestra salvación. Dice el versículo 1 de Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, ya tenemos parte de la gloria del Señor. Ya formamos parte de esa naturaleza divina que Él nos ha imputado a través de la obra de Cristo en nosotros. Pero mire lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, la total glorificación va a llegar algún día que nosotros vamos a dejar este cuerpo pecaminoso, este cuerpo caído, y vamos a ser transformados de una manera gloriosa. Nuestros cuerpos van a convertirse en cuerpos que no van a morir, que no se van a deteriorar, que no se van a enfermar y que van a ser perfectos, libres de todo pecado. Eso en sí es parte de la gloria. La ausencia total de pecado
en nuestros cuerpos glorificados. Entonces, por ahorita tenemos cierto grado de gloria, por así decirlo, pero cuando nosotros partamos a la presencia del Señor y se consuman todas las cosas, entonces vamos a recibir cuerpos glorificados, tal como lo dice el apóstol Pablo, creo que en Romanos, si usted ve en Romanos capítulo 8, me parece que podemos leer del versículo 10 en adelante, si es que no, no me equivoco, el versículo 18 especialmente dice, Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, y fíjese bien lo que dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esa gloria total va a ser cuando nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Entonces, por ahorita ya tenemos cierto grado de gloria, por así decirlo, pero no, nuestros cuerpos aún no han sido glorificados. Para eso tenemos que pasar por el rapto, lo que se conoce como el rapto, o la resurrección de nuestros cuerpos a esa gloria que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo también lo dice en Primera de Corintios, me parece que 4, y Primera de Corintios capítulo 4, no, Segunda de Corintios capítulo 4 y Segunda de Corintios capítulo 5 también dice que este cuerpo mortal va a ser transformado a un cuerpo glorioso. Pero esa sería la respuesta. Tenemos cierto grado ya de gloria ahora, pero nuestra gloria total, el día que el Señor Jesucristo transforme nuestros cuerpos en un cuerpo glorioso, o sea que libre de toda ausencia de pecado, donde ya no va a haber más muerte, no más enfermedad, no más pecado, es cuando estemos en su presencia y Él nos glorifique. Esa es la promesa que tenemos, que el Señor va a darnos cuerpos glorificados para poder morar con Él en la eternidad, en la gloria con Él. Y tendría que ser así, ¿verdad? Porque acuérdese que el autor del libro de Hebreos dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar la gloria. Nada va a entrar en la gloria de Dios que esté corrompido. Y nuestros cuerpos están corrompidos, están deteriorados por el pecado. Así que la total glorificación solamente va a suceder cuando estemos en la presencia de Dios. Si eso responde a su pregunta, lo más. Pastor, cuando hablando de la glorificación total de nosotros, es cierto, como nosotros ahorita, como dice el apóstol Pablo da en Romanos, que dice a los que justificó y a los que justificó a estos también ya glorificó. Ahí está hablando, pues tenemos cierta parte de la glorificación ahorita, pero hablando de la total glorificación, es lo que miro es cuando ya en el evento del rapto, cuando Jesús venga, que dice que ahí van a resucitar los que murieron en Cristo primero, y dice que luego los que hayan quedado pues van a ser arrebatados con el Señor. Ahí cuando Dios va a resucitar, cuando ya ve usando la analogía de Pablo que dice que lo que se siembra, eso no es lo que sale, sino sale otro nuevo grano. Ahí es cuando miro yo en la escritura que ahí es donde vamos a tener la glorificación total, porque vamos a tener un cuerpo nuevo. Y los que vengan con el Señor, cuando vengan los santos que vengan con el Señor, ahí en ese momento me imagino que se va a dar que pues vienen en espíritu
Y cuando ya Cristo venga, que diga que van a resucitar y los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados con el Señor, ahí ahora sí se consumiría la glorificación total. Sí, lo que debemos de entender es que hay un grupo de ciertas personas que van a ser glorificadas casi inmediatamente, que son las que van a pasar por el rapto. Ellos no van a ver la muerte, van a hacer una transformación extraordinaria en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 y en primera a los Corintios capítulos 15. Pero hay otro grupo de creyentes que son los que han muerto en el Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, que esos no van a ser glorificados totalmente hasta que se lleve a cabo la segunda resurrección. Que quiere decir que ya que se haya consumado totalmente todo el plan redentivo de Dios, ya que pase la tribulación, el milenio y venga la resurrección total de los muertos. Así que es un programa que Dios va a llevar a cabo. Lo que sí, para no entrar en muchísimo detalle, lo que sí podemos decir es que la total glorificación solamente va a ocurrir en el momento que se lleve a cabo todo el plan redentivo de Dios. Pero hay grupos que de alguna manera van a preceder a unos y luego a otros, ¿verdad? Así que por ahorita podemos decir que, o sea, la total glorificación solo va a ocurrir en el momento que se llegue a la presencia de Dios y se viva por la eternidad con Él. Ahí va a suceder la total glorificación. Ahorita los que mueren en Cristo, dice el apóstol Pablo, que van en espíritu a la presencia del Señor, pero todavía el Señor no ha resucitado sus cuerpos, que quedaron en el polvo de la tierra, por supuesto, pero lo va a hacer al final de los tiempos, lo va a hacer cuando Él culmine su plan redentivo. Esa parece ser la idea que Pablo nos da cuando dice en primera de Corintios capítulo 15, me parece. Creo que si vamos ahí lo va a entender. Primera de Corintios 15, no recuerdo con exactitud el versículo. Es 51 en adelante, creo. Sí, pero hay uno que dice, ya le voy a decir, creo que es en el versículo 23. 1 Corintios 15, 23. Note como que parece que Pablo desarrolla un programa de resurrección y de glorificación, si lo podíamos llamar así. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que fue el primer ser que obtuvo la glorificación después de haber resucitado de los muertos, por supuesto, él ya tenía gloria, por supuesto, antes de venir a la tierra, pero esa gloria, por así decirlo, cesó por un momento mientras él estuvo en la tierra, y después que Cristo al resucitar, resucitó con un cuerpo glorificado. Recuerde usted, aunque tenía las marcas de los clavos en las manos y todo eso. Pero dice, Cristo, las primicias, o sea, aquellos que van a resucitar, me parece que en el rapto, y luego los que son de Cristo en su venida, o sea, aquellos que van a ser resucitados durante su segunda venida aquí en la tierra y van a estar reinando con él por el milenio. Y luego en el versículo 24 dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo medio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, parece ser que Pablo da un plan de resurrección y de glorificación, hablando de la gloria total. Ese es mi entender, que, o sea, pero como dije, para no entrar en tantos otros detalles que necesitamos entender, la glorificación total va a ser en el momento que Dios lleve a cabo el plan redentivo total de la humanidad y nosotros entremos en su gloria para vivir con Él por la eternidad.
Así lo podríamos poner para no entrar en cientos otros de detalles que tenemos que entender en cuanto a la glorificación. Y recuerde, lo que significa glorificación quiere decir es entrar al reino celestial con un cuerpo glorificado que ya no va a volver a pecar, que ya no se va a volver a envejecer, que ya no va a sufrir ninguna enfermedad y que no va a estar en ninguna manera sujeto al pecado. ¿Ok? Esa es parte de la promesa que Dios nos ha dado. Victoria sobre el pecado a través de un cuerpo glorificado. Amén. Bien, ¿alguna otra pregunta más, hermanos? Esta es la oportunidad. ¿Nadie? El tiempo corre. Ok, yo, Lorena. Tenía una pregunta. Muy bien, adelante, Lorena. Bueno, más que nada como clarificación en Juan 3, 5 y 6. Ok. No lo entendí muy bien qué quiere decir. Ok. Bueno, es importante aclarar una cosa. Siempre que el Señor hablaba, ¿cómo se llama? Por así decirlo, en parábolas, Él siempre enseñaba a través a través de parábolas para poder ilustrar una verdad, para que la gente pudiera entender una verdad. Cuando él habla con Nicodemo, que es la conversación que leemos en Juan capítulo 3, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿verdad? De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo quiso que Nicodemo, que era una persona religiosa, llegara a entender que nosotros, por ningún mérito propio, por ninguna obra que nosotros hagamos, por muy buena que sea, podemos entrar al reino de los cielos. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación. Nosotros no podemos vivir una vida perfecta, una vida totalmente santa, una vida totalmente buena, lo suficiente para poder llegar al cielo, para poder entrar al reino de los cielos, como dice allí, o al reino de Dios. Entonces el Señor le ilustra a Nicodemo que el entrar al reino de los cielos es como un nacimiento de un bebé, ¿verdad? ¿Qué hace el bebé para poder nacer? ¿Qué hace? No hace nada. Él no es el que provoca el nacimiento. Él solamente nace. O sea, el nacimiento de un bebé es algo que está fuera total de su control de él. Él no hace absolutamente nada para nacer. Él solamente nace, ¿verdad? No es que se le ponen condiciones al bebé. No es que uno puede decirle al bebé, mira, si te sales de esta manera o si haces estas cosas vas a poder nacer. No. Entonces, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Timoteo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, hay dos elementos que Jesús le está mencionando a Nicodemo para poder ser salvo. Una es que es una obra completamente y totalmente del Espíritu Santo. ¿Ok? Totalmente y completamente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que provoca, el que lleva a cabo un nuevo nacimiento espiritual en nosotros. Por eso en el versículo 6 le aclara eso. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. O sea, la salvación es una obra espiritual que el hombre no puede hacer por sí mismo. Solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, puede hacer volver a nacer a una persona espiritualmente hablando. Pero el Señor Jesucristo lo asemeja a un nacimiento físico, ¿verdad? Y le dice, mira, así como el nacimiento físico de un bebé es algo que el bebé no puede controlar, no tiene ningún mérito, él simplemente nace.
también la salvación o el nacimiento espiritual, el ser humano nada puede hacer por él, solamente a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Y cuando dice el Señor que Él no puede nacer, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Mucha gente se ha preguntado qué quiere decir con eso de que no naciere de agua. Y hay dos explicaciones que no tiene caso porque realmente ese no es el punto. Pero las dos explicaciones cuando dice el Señor que no naciere de agua, algunos piensan que se está refiriendo al bautismo. Algunos piensan que, bueno, la salvación obviamente es algo que Dios hace. Dios perdona nuestros pecados, Dios nos justifica, Dios nos hace santos, Dios nos lleva al cielo, pero hay una necesidad de bautizarnos, hay una necesidad de pasar por las aguas bautismales. Entonces, algunos piensan que cuando el Señor Jesucristo le dice allí a Nicodemo que no naciere de agua, le está refiriendo que él se tenía que bautizar o que el bautismo iba a ser parte de lo que llevaba a una persona a el nacimiento espiritual o a la salvación. La otra explicación de nacer de agua, algunos dicen que, bueno, pues es una referencia que, porque en la bolsa donde se encuentra el bebé, dentro del vientre de la madre, pues está llena de agua. Realmente cuando el niño nace, por eso nace todo medio mojado y todo eso, porque realmente es agua, está en una bolsa de agua. Eso es lo que es. ¿Cómo se le llama a esa bolsa? Las mujeres saben. ¿Verdad? Es una bolsa de agua. Entonces, lo que el Señor Jesucristo, dicen algunos, está queriendo decir es que, pues tiene que nacer un niño, a nacer con agua, y cuando se habla del Espíritu, se está diciendo de que allí el agua está fungiendo como un aspecto purificador, porque ese era el simbolismo del agua para los rituales judíos, que el agua tenía que, de alguna manera, jugaba un papel de purificación. Por eso se lavaban las manos, por eso se lavaban cuando entraban al templo y todo eso. Entonces, ellos dicen, bueno, es que el Señor está refiriendo a una purificación. Y aunque es cierto que sucede una purificación cuando somos salvos, realmente no se está refiriendo Jesús a ninguna de esas dos cosas. Pienso que simplemente Él está siguiendo la analogía que está usando en cuanto al nacimiento de un niño. Pero lo más importante que el Señor Jesucristo dice es que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Un nacimiento que ocurre cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ¿qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerdan lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Entonces, en Cristo es que el Espíritu Santo, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, es cuando nosotros nacemos de nuevo. Es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo. Nos hace una nueva persona. Por eso dice Pablo que es una nueva criatura. Una nueva criatura es alguien que acaba de nacer, ¿verdad? O en otras versiones dice es una nueva creación. Cualquiera de las dos palabras es entendible que se está tratando de una nueva, de un nuevo ser, una nueva creación, una nueva criatura. Entonces, lo que significa, Lorena, es que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, tú no puedes salvarte haciendo cosas. Así como el niño no puede hacer nada por nacer, él solamente nace, así también una persona no puede nada para salvarse ella misma. No puede hacer nada. Solamente a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y cuando nosotros creemos en su sacrificio, entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y nos hace nacer de nuevo. Y esa es
la enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo. Y por eso le dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Y por eso la salvación se ha llamado de alguna manera un nuevo nacimiento. Si una persona no nace espiritualmente a través de la obra del Espíritu Santo, cuando pone su fe y su confianza en Cristo, no puede entrar en el reino de los cielos. Uno no va al cielo por ser cristiano, por ir a la iglesia o por leer la Biblia. Uno nace de nuevo y puede uno ir al reino de Dios, al reino de los cielos, únicamente si uno ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, y es cuando el Espíritu Santo viene y nos hace nacer de nuevo, nos hace una nueva criatura. ¿Ok? Eso es. Gracias. Podemos Sí, lo entendí. Ok, muy bien. Sigamos con alguna otra pregunta, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Elizabeth. Okay. Hablando de la salvación, ¿cómo? I guess, porque like, yo personalmente a veces dudo de mi salvación. Okay. So, ¿cómo puede uno estar seguro si es uno salvo o no? Muy bien. Ok. Es muy buena pregunta y me da la oportunidad de poder ayudar a todos mis hermanos a poder tener siempre seguridad de nuestra salvación. Ahora, dudas hay veces van a venir. Eso que ni qué. Hasta las personas más consagradas a Dios tuvieron sus dudas. Job tuvo sus dudas, David tuvo sus dudas, Elías tuvo sus dudas. O sea que eso de dudar, no creas que es malo. Hay veces sucede. Y sucede especialmente porque a veces dejamos de tener nuestra relación personal con el Señor, o hay veces nos preocupamos demasiado por asuntos que vienen a nuestra vida. Pero el dudar es normal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos fortalecer la seguridad que una vez que hemos sido salvos, Elizabeth, somos salvos para siempre? ¿Ok? Hay dos cosas que yo siempre menciono y que yo creo que son las que nos ayudan a nosotros a tener seguridad. La Biblia dice en Juan capítulo 1, Elizabeth, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Yo creo que tú los has escuchado estos versículos, pero quiero tomar esos dos versículos para ayudarte a tener esa seguridad, ¿ok? Y también a cualquier persona que ponga su fe y su confianza en Cristo, que es verdaderamente salvo de aquí hasta la eternidad. Aunque a veces haya dudas, lo que sí debe de creer firmemente es que esto que le voy a decir es lo que hace que nosotros tengamos seguridad en nuestra salvación. Dice el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, el que está leyendo Lorena, por cierto, muy buen comienzo para leer la Biblia. Dice, a lo suyo vino, el apóstol Juan está hablando del Señor Jesucristo. Él vino a los judíos, ¿verdad? Él vino al pueblo de Israel, él vino al pueblo judío. Pero ¿qué hicieron los judíos? Dice, los suyos no lo recibieron. La mayoría de los judíos rechazaron al Señor Jesucristo, lo crucificaron, lo tildaron de loco, de endemoniado, o sea, lo rechazaron. Pero el versículo 2 es clave, porque dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Salvador de sus pecados, dice, les dio, ¿qué dice? La potestad o el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ok? So, lo que Juan está diciendo es que cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza total en Cristo Jesús, cuando creemos que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, y nosotros creemos en su nombre, creemos en su sacrificio, Dios dice que nos da la potestad, el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Y ahora, aquí viene el argumento que nos sirve para darnos seguridad. Elizabeth, si tú mataras hoy a una persona, ¿dejarías de ser hija de Crispín? No. ¿Qué tal si mataras a dos personas? No. ¿Qué tal si mataras a tres? No. No.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sigue siendo mi papá. Porque sigue siendo tu papá, yo lo sé. Pero ¿sabes por qué no dejarías de ser hija de Crispín? ¿O yo no dejaría de ser hijo de mi papá? Aunque ya murió hace 35 años, yo todavía le sigo diciendo papá. ¿Por qué? Porque el lazo que existe entre un hijo y un padre, o una hija y un padre, es un lazo que ni la muerte la puede romper. Los papás se mueren y todavía seguimos diciendo mi papá. ¿Por qué? Porque entablamos un lazo desde el momento que nacemos. Tú y yo entablamos un lazo con nuestros padres que nada en este mundo lo puede romper. Así nosotros seamos las personas más malas de este mundo, no podemos dejar de ser hijos de nuestros padres. Ahora, pues claro, si yo cometo algún delito, me van a meter a la cárcel, me van a castigar, me van a dar la pena de muerte, pero eso no quita que yo sigo siendo hijo de mi padre. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí, que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo, Dios, porque dice él que a los que le recibieron, ¿quién les dio potestad? Dios dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios, cuando nosotros creemos en su Hijo Jesucristo, entabla una relación de padre e hijo que nada en este mundo lo puede romper. Nada. Ni siquiera mis propias obras, aunque sean muy malas. Ahora, muchos creen que eso no es verdad porque un hijo de Dios no es capaz de matar a alguien, no es capaz de suicidarse, no es capaz de violar. Quiero decirte, en nuestra condición caída nosotros somos capaces de hacer cosas muy, pero muy malas. Hay récord de eso en la Biblia. Pero acuérdate de una cosa, nuestra relación con Dios depende de Él, no depende de nosotros. O sea, Él es el que nos hizo sus hijos, como tú con tu papá Crispín. Él es el que te dio el privilegio de ser su hija. Él es el que te dio su nombre, su apellido. O sea, Él fue el que quiso que tú fueras su hija, no que tú lo escogiste a Él como papá. Entonces, nuestra relación con Dios no se puede romper. No hay nada que lo pueda romper. Aunque hay veces te alejarías tú de la iglesia, dejarías de leer la Biblia, yo estoy seguro que tú sigues siendo salva si tú realmente creíste en Jesús como tu Salvador. Entonces, la relación que Dios tiene contigo es la primera base de tu seguridad. ¿Me entiendes? Porque no hay nada que pueda romper. Así como si tú asesinas a una persona, tú no dejas de ser hijo de Crispín. Tú vas a ser hija de ella siempre, no importa lo que hagas. Ahora, las consecuencias de lo que hagas sí van a venir, pero tu relación con tu padre nunca se va a poder romper, nunca se va a poder alterar. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros seguridad de salvación, porque es Dios quien nos hizo sus hijos y Él no va a romper esa relación, porque si la rompiera, entonces eso quiere decir que no nos está diciendo la verdad, no nos está prometiendo que somos sus hijos, no nos está garantizando que somos sus hijos. Entonces, yo siempre le digo a las personas, mira, cuando tú crees en Jesucristo y tú lo haces tu Salvador, tú le pides que Él te salve y que Él te perdone, Él viene a tu corazón y te hace hijo de Dios. Y tú, desde ese momento, tienes seguridad, porque Dios va a ser tu Padre todo el tiempo. Ahora, lo que sí va a suceder es que tú puedes ser un buen hijo o un mal hijo, como también con tus papás terrenales, ¿verdad? Puedes ser un buen hijo o un mal hijo. Si eres buen hijo, la posibilidad que te vaya muy bien y que Dios esté contento contigo va a ser mucha. Pero si tú eres un mal hijo de Dios, tú eres igual mal hijo. Tú eres hijo todavía, pero Dios no va a tener una muy buena relación contigo, porque no estás haciendo su voluntad, pero sigue siendo su hijo. Y eso lo digo porque muchas personas a veces se alejan de Dios, hacen cosas que no son correctas delante de Dios y a veces dudan de su salvación. Pero si ellos creyeron de corazón, si Cristo realmente es su Salvador, ellos son hijos de Dios, no importa lo que ellos hagan. Ahora, si son verdaderos hijos de Dios, yo estoy seguro que Dios los va a disciplinar, los va a llamar nuevamente a su redil, los va a tratar de persuadir a vivir una vida agradable a Él.
Puede ser que tal vez la gente no crea en Dios, pero eso no quita la relación. Entonces, ese es el primer argumento. Nosotros tenemos seguridad de que somos salvos porque nuestra relación con Dios nunca se va a poder romper. Él es mi padre, yo soy su hijo. Y no hay nada en este mundo que lo vaya a hacer, ni siquiera mi mismo pecado. No lo puede romper. Y la segunda cosa, rápidamente, Juan también, en primera de Juan, dice algo que es otra cosa que nos da completa seguridad de que podemos tener completa seguridad de nuestra salvación. ¿Qué dice primera de Juan 1:7? Esto es lo que Juan dice, ¿ok? Dice, acerca de nuestra relación con Cristo, ¿ok? Dice él, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de ¿cuántos pecados? ¿De algunos pecados? De todo. Todo pecado. ¿Y qué es todo? Todo. Todo, ¿verdad? Todo. No dice algunos, no dice muchos. Dice de todo pecado. Entonces, esto es otra cosa que nos da seguridad en nuestra salvación. En el momento que nosotros confiamos en Jesucristo y le pedimos que Él venga a nuestra vida, que perdone nuestros pecados, la Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia ¿de qué? De Todo pecado. Pecado, de todo pecado. Y esa frase incluye esto, Elizabeth, incluye pecados pasados, presentes, incluso pecados que ni siquiera tú has cometido. Ese es el alcance del perdón que Jesucristo nos da. No nos da perdón solamente para algunos pecados, para cuando me porto bien. También son perdón para pecados cuando me porto mal. Entonces, lo que quiero decirte es, Elizabeth, es Jesús, si es verdaderamente tu Salvador, Él ha perdonado todos tus pecados. Los pasados, los que has cometido quizá hoy o mañana, y los que vas a cometer incluso en el futuro. Porque ese es el alcance de la obra de Cristo. Entonces, si lo único que nos condena es el pecado, no hay por qué temer, porque ya Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y ya el pecado no nos puede condenar, porque eso es lo único que nos condena al hombre, su pecado. Y por eso Cristo vino. Entonces, esta es la garantía, que Jesús nos ha perdonado de todo pecado. Y esa es la confianza que tenemos. Por eso Juan dice allí en el versículo 9, mira lo que dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso en el momento que pecamos, digamos que tú mañana cometes algún pecado. Juan, es que ya Jesús te ha perdonado de ese pecado, pero tú tienes que venir a Él en confesión, pedirle perdón por ese pecado. Y cuando tú le pides perdón a Dios por ese pecado, no es para que Él te perdone, es porque Él ya te ha perdonado ese pecado. Entonces, tenemos seguridad de nuestra salvación, número uno, porque Dios ha entablado una relación de padre e hijo conmigo y esa relación no se puede romper. No hay nada en este mundo que la pueda romper, incluso mi pecado o mi rebelión. Yo soy hijo de Dios y siempre voy a ser hijo de Dios. Y segundo, el pecado ya no tiene ninguna carga sobre mí. Jesús ha perdonado todo mi pecado. Y aunque yo peque el día de mañana o pasado o dentro de un año, dice que el alcance del perdón de Jesucristo, dice, es que Él nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, eso debe darnos seguridad, Elizabeth. Saber que yo he sido perdonado de todos mis pecados me da tranquilidad, porque no quiere decir que por eso voy a pecar constantemente y voy a tomar por burla lo que Jesús hizo. No, al contrario. Pero si llego a pecar, mi pecado, si llego a rebelarme, mi rebelión no va a ser la causa por la cual yo pierdo mi salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Esas son dos cosas que a mí me dan mucha confianza y mucha seguridad, Elizabeth, de saber que nunca puedo dudar, nunca está en riesgo mi salvación. Tal vez dude,
Pero la promesa es que Jesús nos ha hecho hijos de Dios y que Él nos ha perdonado de todo pecado. Y esa es la confianza que tenemos acerca de nuestra salvación. Amén. Amén. Ok, ojalá que así lo mantengas firme y creyendo, Gracias. ¿verdad? Porque tú eres hija de Dios, no importa qué. Ahora, eso no quiere decir que hay que portarse mal. Eso quiere decir que ahora, porque tengo un buen papá, voy a tratar de hacer lo mejor de mi vida para que tengamos una buena relación. Amén. Muy bien. La hermana Catalina creo que tiene una pregunta, un comentario. Un comentario. Me quedé pensando acerca del pecado, que a veces sabiendo que Dios perdona a uno sus pecados, por ejemplo, cuando peca uno, y me ha sucedido eso, y estoy, aunque sé que Dios me va a perdonar, o sea, no le quiero pedir a Dios perdón a veces por el momento que está uno molesto, o en cualquier situación que esté uno. Entonces, mi pregunta sería, ¿es esto, por supuesto, es obra del diablo, ¿verdad? Que te pone en esa actitud de rebeldía, de no pedir perdón y estar, cuando está uno mal con tus emociones, pues. Sí. Esto, yo me he preguntado, ¿por qué sucede eso en mí si yo sé que al momento debería pedir perdón y estar bien con Dios? Y si no lo hago, es porque el diablo está trabajando que me quiere tener mal, pues, en situaciones. Claro. Algo que debemos recordar es que el diablo está en contra de que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Y muchas veces Él nos va a tentar, nos va a incitar a pecar o nos va a, por así decirlo, a impedir tener una buena relación con Dios. ¿Cómo? Distrayéndonos. Y si hemos cometido algún pecado, el diablo sabe, porque la Escritura lo dice, que si nosotros hemos cometido un pecado y no lo hemos confesado a Dios, no hay una buena relación entre nosotros y Dios. Hay como una barrera. Entonces, ¿qué dice Juan? Tenemos que ir en confesión. Ahora, el tiempo que pasa que yo cometo un pecado y confieso mi pecado, en ese tiempo Dios no puede tener una buena relación conmigo. Sí me ama, sí ya me ha perdonado ese pecado incluso, pero no hay una buena relación. Es como cuando nosotros le fallamos a nuestra pareja, ¿verdad? Seguimos siendo pareja, tal vez seguimos amándonos, pero en ese momento, porque yo le fallé a mi esposa y no le he pedido perdón, nuestra relación no está muy bien. No está íntima, no está amorosa. ¿Por qué? Porque yo le he fallado, hay una falta allí. Entonces, el diablo muchas veces nos distrae y nos llena de orgullo pensando, bueno, pues no fue tan malo lo que hice, o quizá, pues, todos pecamos. No, la Biblia nos aconseja que en el momento que nosotros cometemos un pecado, casi inmediatamente, si es posible, hagamos lo que dice el versículo 9 de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Ahora dice Juan en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no hay una buena relación, porque hasta cierto punto estamos negando nuestro pecado al no confesarlo. Pero recordemos, eso no pone en riesgo nuestra salvación. Eso lo que pone en riesgo es nuestra relación con Cristo cada día, nuestra relación con Dios. Pero por eso es que no nos distraigamos. Si hemos pecado, pidamos perdón a Dios. No para que Él nos perdone, sino porque Él ya nos perdonó en Cristo Jesús nuestros pecados. Ahorita me está tocando la casualidad de que aquí tengo abierta la Biblia en Primera de Pedro 5. Ajá, sí. O sea, okay. Sí. Curiosamente, o sea, que no te podía pedir. Sí. Sí, y acuérdese, Primera de Pedro 5:8. No, Primera de Pedro 5, del 7 y el 8. Ajá, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y así es, el diablo muchas veces nos va a distraer. Él no quiere que tengamos una buena relación con Dios, porque Él sabe que si estamos en una buena relación con Dios, Dios puede usar nuestras vidas, Dios puede ayudarnos en nuestras dificultades, y el diablo eso no le gusta. ¿Por qué? Porque a Él detiene su obra en nosotros, detiene sus maquinaciones en nosotros. Así que yo siempre le aconsejo a las personas,
Si tú tienes una relación personal con Cristo, inmediatamente que peques, trata de confesar tu pecado. Recuerda, ya Cristo te perdonó de todo pecado. Dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Excelente, hermanos. Una pregunta más, si hay allí. Todavía tenemos un buen tiempo. Yo, pastor. A ver, la hermana Jenny tiene una. Yo tengo una pregunta. Okay. En el caso de la gente homosexual, ¿verdad? Que se arrepienta y que pida perdón a Dios, y que son muy creyentes en Dios y que pidan perdón, ¿Dios a ellos los salva y se los lleva o no? ¿O no hay ahí perdón? Por supuesto que sí. No hay perdón que Dios no pueda perdonar. Digo, perdón, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Claro que sí. Es más, yo conozco, conozco a un pastor que fue homosexual, abierta y deliberadamente vivió en la homosexualidad por muchos años. Y Dios lo alcanzó, lo perdonó, lo transformó. Ahora es pastor de una iglesia muy grande y él siempre que puede dar su testimonio que la homosexualidad, como la mentira, como el adulterio, es un pecado que Dios puede perdonar, siempre y cuando las personas estén dispuestas a arrepentirse y a buscar al Señor y transformar sus vidas. Dios es el que transforma sus vidas, no ellos transforman sus vidas. Y pero son Dios... salvados entonces. ¿Perdón? Y son salvados. Claro, porque la Biblia dice que todos ellos. Entonces pueden seguir siendo homosexuales y ser salvados. No. Aquí sucede algo muy interesante, que bueno que hiciste esta pregunta. Entonces, mira, si un homosexual cree en el Señor Jesucristo, le entrega su vida a Él, ¿ok? Pero regresa a vivir una vida homosexual o nunca deja de ser homosexual, puede que haya sucedido dos cosas. Una, que en realidad él no creyó realmente en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa es una posibilidad. Segundo, es que esa persona no ha crecido lo suficiente, no se le ha enseñado lo suficiente, no se ha alimentado lo suficiente de la palabra de Dios, de la obra del Espíritu Santo en su vida, y por eso no ha dejado esa vida pecaminosa. Pero lo que la Biblia dice es que una persona cuando es homosexual y Dios la transforma, tal vez pueda en algunos pasajes de su vida practicar el homosexualismo, pero como dijimos hace un momento, si él verdaderamente creyó, si él verdaderamente fue salvo, puede ser que resbale, como muchos de nosotros vamos a caer en algún pecado, pero esa persona sigue siendo salvo. Ahora, si esa persona, después de haber creído, sigue viviendo en la homosexualidad, como dije, número uno, tal vez no creyó y por eso Dios no ha transformado su vida. O segundo, es que creyó, pero no ha crecido, no se ha fortalecido con la palabra de Dios, no se ha mantenido en una relación cercana con el Señor y por eso todavía débilmente sigue viviendo en una vida de esa manera. Pero lo que sí podemos decir es que en la Biblia, Jenny, lo que encontramos es que cuando Jesús transforma a una persona, sí la transforma de verdad. Y aunque hay veces esa persona cae eventualmente en algún pecado o comete algún pecado, se revela por algún tiempo, esa persona vuelve a los caminos de Dios. Porque tenemos una garantía, una persona homosexual, como cualquier otro pecado, puede ser perdonada. Mira lo que dice 1 Corintios 6:9, hermano Jesús. ¿No? Hermano Aristeo. 1 Corintios, creo que 6:9. Mira lo que dice Jen, ¿ok? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, los homosexuales
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ninguna de esas personas que viva practicando ese pecado va a poder ir al cielo. Pero, mira lo que dice el versículo 11, allí viene la clave. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que cualquier persona adúltera, ratera, mentirosa, estafadora, afeminada, si realmente cree en el Señor Jesucristo, puede ser salvo. Porque dice Pablo, ustedes eran como alguno de ellos. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor a usted, pero a mí me sacó de varios de esos pecados que menciona aquí. Menos del homosexualismo, eso sí puedo decirle con mucha tranquilidad, ni de los afeminados tampoco. Pero otros pecados ahí descritos, hermanos, yo era como ese. Pero dice, pero esto éramos alguno de nosotros, éramos. O sea que está dando la pauta para pensar que uno fue transformado y que ahora uno vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso, que ya nunca volví a pecar yo? No, por supuesto que no. Lo que quiere decir es que yo ya no vivo una vida practicando o viviendo deliberadamente en esa forma de vida. Si es que era un adúltero, si que era un borracho, si que era un mentiroso, si que era un homosexual. Creo sinceramente que si hay una verdadera transformación de parte de Dios y las personas se allegan a Dios, leen su Biblia, acuden a la iglesia, se alimentan de la palabra de Dios, crecen espiritualmente, va a ser muy difícil que vuelvan a una vida así. Pero de que los homosexuales, las lesbianas y cualquier otro pecado, a los adúlteros, pueden ser salvos, claro que pueden ser salvos. Dios puede perdonar cualquier pecado. Para eso Él vino, para dar salvación incluso a ese tipo de pecados, que hay veces uno piensa que son más escandalosos o son más graves que otros. No, para Dios el pecado es pecado, como lo es una mentira, como lo es el homosexualismo, ¿verdad? Dios no tiene niveles de pecado. Las consecuencias sí, por supuesto, son diferentes. No es la misma consecuencia para alguien que mata que para alguien que miente, pero los dos actos son pecados. Pero de que un homosexual puede ser salvo y puede ser transformado, claro que sí, por supuesto que sí. Y si tenemos personas así a nuestro alrededor, tenemos que buscar la manera de hacerles saber que Dios los puede perdonar y transformar. Porque ha habido casos muchísimos, no esporádicos, sino muchos. Así que claro que sí. Muy bien, más preguntas. Aún nos quedan buenos minutos ahí. Dígame, hermano. Nomás añado tantito ahí cuando al Señor Jesucristo le llevan a la mujer adúltera, entre comillas los religiosos, ajá, lo llevan con la idea de hacer caer al Señor en cualquiera de sus respuestas, pero vemos que el Señor fue tan claro en ese pasaje, exclusivamente en el versículo 11, cuando le pregunta al Señor, ¿y dónde están los que te condenan? ¿No? Y entonces le dice el Señor, no hay nadie, no te condenó ni uno. Y la mujer contesta que no. Entonces el Señor Jesucristo ahí lo que veo es que da una exactitud en su respuesta también, pero con mucha sencillez. Tampoco yo te condeno, pero le pone una condición, una alerta, es decir, vete y no peques más. Ese añado a todo eso, a esos dos comentarios, tanto como a la que pregunta de Elizabeth y también ahorita de la hermana Jenny. Yo creo que todo tipo de pecados en la vida del ser humano, el Señor ya los ha perdonado, solamente que el hombre o la mujer que tiene que reconocer su estado pecaminoso en que vive. Y ahí es donde entra la seguridad y todo lo que usted ya explicó está muy claro. Pero sí añado ese comentario a su respuesta. Claro, o sea, cuando uno es salvo,
obviamente la voluntad, como usted con su hijo, ¿verdad? Usando otra vez la analogía que le dije a Elizabeth. O sea, como nosotros como padres, nosotros queremos que nuestros hijos hagan el bien y se porten bien. Por supuesto que sí. ¿Todo el tiempo se van a portar bien o van a hacer bien las cosas? Por supuesto que no. Pero eso no quita nuestra relación con ellos. Ahora, nosotros lo que deseamos es que ellos no mantengan una vida rebelde y una vida de desobediencia. Y es por eso que el Señor Cristo, cuando le dice a la mujer, ninguno te condenó, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, no sigas viviendo en esa vida pecaminosa. No quiere decir que esta mujer nunca volvió a pecar. Eso no es lo que quiso decir el Señor. Lo que quiso el Señor Jesucristo es, vete, no peques, o sea, no vivas de esa manera, porque acuérdese, era una mujer adúltera, la encontraron en el adulterio. Entonces digo, no vivas de esa manera más, no peques más. Trata de vivir una vida de santidad, trata de vivir una vida de obediencia, pero eso no es una condición para la salvación, sino es una consecuencia de que ahora somos salvos. Deberíamos de vivir en santidad, deberíamos de alejarnos del pecado, pero eso nunca significa que nunca vamos a volver a pecar. Mientras estemos en este cuerpo débil y caído, siempre tenemos el potencial de pecar. Pero lo que debemos de hacer es, como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, muy bien la observación, hermano. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra preguntilla o preguntita? ¿Alcanzaría a hacer la mía, pastor? Por supuesto que sí, usted y otras más. Amén, amén. Yo creo que me voy a salir un poco del tema. Ok, no. Y mi pregunta va a ser, ¿qué tan de acuerdo podemos estar o usted qué tan de acuerdo puede estar en recomendarnos el estar mirando varias traducciones de la Biblia, de traducciones actuales? ¿Qué tan saludables son esas Biblias comparadas con las Reina Valeras 1960, las que son un poco antiguas? Yeah. ¿Qué tan saludable es estar leyendo las nuevas y las antiguas? Se apagó su micrófono, hermano. Sí, ¿qué tan saludable es leer las Reinas Valeras 1960 o de esas épocas comparadas con las que están ahora saliendo en esta actualidad? Mire, la única dos Biblias... ¿Qué tan saludable es? Sí, las únicas dos versiones o traducciones de la Biblia que yo no recomiendo mucho, a menos que usted quiera consultar para tener un contexto y hablar o entender algo sobre estas dos movimientos religiosos, es la versión o la traducción que usan los mormones o la traducción que usan los testigos de Jehová, ¿ok? Porque se sabe abiertamente que los testigos de Jehová han alterado varias porciones de las Sagradas Escrituras, especialmente en cuanto a lo referente de la divinidad de Cristo. O sea, porque los testigos de Jehová tienen como un dogma primordial no aceptar la divinidad de Cristo. O sea, yo tengo una Biblia de los testigos de Jehová, pero la leo solamente para consultar. Y si yo quiero saber qué es lo que dice su Biblia acerca de, o su traducción, más bien, porque la Biblia no es de nadie, la Biblia es de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Entonces, pero lo tengo para consultar a veces para saber qué es lo que ellos creen en cuanto a esto y cómo es que lo creen y cómo es que lo miran. Y también la traducción que usan los mormones. No recomiendo mucho estar leyéndola, por ejemplo, usarla como una Biblia de texto, pues una Biblia de devocional, porque tienen ciertas alteraciones y ciertas doctrinas allí ya infiltradas con la traducción que no son muy saludables. Fuera de esas, la mayoría de las traducciones, hermanos, que se hacen por medio de la Sociedad Bíblica Unida, pienso que es saludable. Usted puede hacer comparación. De hecho, yo en mi programa de la Biblia electrónica
tengo como cerca de 17 diferentes traducciones y hay veces las consulto simplemente para ver cómo traduce esta versión o esta traducción de la Biblia una palabra. A veces me ayuda más a entender el texto, me ayuda a entender más el significado de la palabra. En ese sentido, como libro de consulta, como Biblias de consulta, pienso que es muy saludable. Debería de usted tener unas 2 o 3 versiones de traducciones, perdón, de la Biblia. Ahora, recordemos, la Reina Valera fue una traducción católica, no es que es una traducción, claro, fue de hombres que entendieron la reforma tal como Martín Lutero la entendió, pero aún Martín Lutero se mantuvo dentro de la Iglesia Católica, pero el contenido es muy importante porque la Reina Valera ha sido por varios, ya por más de 2 siglos, no, ¿cuál más de 2 siglos? Como 3 o 4 siglos, la Biblia que más se ha usado porque fue de las primeras que se tradujo de latín al español. Entonces hay una muy fuerte base histórica para decir que quizá la Reina Valera una de las mejores traducciones. Pero hoy en día han salido varias otras traducciones, como la Biblia de las Américas es una muy buena traducción. Incluso la Reina Valera contemporánea es otra nueva traducción que se ha hecho. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es, si es saludable, lo recomiendo porque le va a ayudar a usted a entender varios pasajes de la Biblia mucho mejor cuando lo vea en otras traducciones. Excepto, como dije yo, la traducción que usa los testigos de Jehová y la de los mormones, solamente úsela para consulta, no para devocional. Pero fuera de allá, yo, por ejemplo, tengo 3 diferentes Biblias. La Biblia en la que yo leo para mí, de manera personal, que no es una Reina Valera, y tengo la Reina Valera, que es con la que yo preparo mis estudios, que es con la que yo predico en la iglesia. Y la otra que yo uso es básicamente una Biblia de estudio, una Biblia de estudio de Thompson. Pero la traducción es la Reina Valera, también viene de la Reina Valera, pero obviamente es una versión bastante teológica, así que pero es bueno, hermano, es saludable, es algo que recomiendo, especialmente si usted quiere dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Le digo esto, pastor, porque hace unos días yo tengo una Biblia de las Américas y tengo una Reina Valera de 1902, creo que es. Ajá, sí. Y tengo una Reina Valera 1960. Entonces, no me acuerdo dónde anoté las palabras que busqué. Y cuando fui la busqué en la Biblia de las Américas, decía una palabra totalmente diferente a lo que decía en la Reina Valera 1900, creo que es 1902. Yeah. Entonces esto me hizo preguntar acerca de esto, porque miré que las palabras eran diferentes. La mayoría de todo el texto que leí casi decía lo mismo, solo una palabra como que daba a entender otra cosa. Yo lo busqué y lo anoté, pero ahorita traté de buscar en una libreta que tengo aquí, pero no me acuerdo dónde fue que lo anoté, y es por eso que le pregunté, pastor, esto de las diferentes traducciones nuevas, modernas. Sí. Y yo no solo basaría solamente por ejemplo, mi evaluación de una traducción solamente en una palabra en cierto versículo, porque de hecho, o sea, siempre uno para darle significado a un texto o incluso a una palabra hay que mirar el contexto. O sea que aunque la palabra cambie, puede ser que el contexto nos dé el verdadero significado. Y si la Biblia que tiene una palabra diferente con la Biblia que nosotros estamos acostumbrados a leer, pero el contexto da el significado igual, entonces no hay que preocuparse, ¿me entiendes? Sino que acuérdese que nuestras Biblias están traducidas ya en 3 idiomas que han pasado, o sea, por tres idiomas diferentes, el hebreo, luego el griego, luego el latín y ahora el español. Entonces, no crea que todo el tiempo fue algo que hicieron con toda la perfección. Las traducciones
no son palabra de Dios, hermano. Lo que es palabra de Dios es el contenido, ¿ok? Entonces, como le digo yo, si una palabra cambia, pero en el contexto de ese pasaje o de esa palabra, esta Biblia que nosotros encontramos medio diferente, da el mismo significado, entonces no debemos preocuparnos. Ahora, si por ejemplo, usted agarra una Biblia y ve, solamente para darle un ejemplo, como dice Juan, ¿verdad? Juan 1:1. ¿Se acuerda que dice Juan 1:1? Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Si la palabra un Dios fuera sustituida por era Dios, entonces sí tenemos problemas serios. ¿Por qué? Porque según la doctrina de los testigos de Jehová, no hay tal cosa que Jesucristo sea Dios encarnado. Entonces ellos cambian ese era por un Dios. O sea, acuérdese, de acuerdo a la teología, incluso en el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos y en el Antiguo Testamento, en cierta medida, nosotros como hijos de Dios tenemos cierta naturaleza de parte de Dios. En ese sentido, somos como dioses, pues. O sea, por ejemplo, mi hijo es como parte de mí porque tiene ciertas características que yo tengo. No que somos dioses, sino que somos como dioses, ¿verdad? Como cuando dice el Señor Jesucristo que Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. O sea, Dios quiere que crezcamos a la imagen de Jesucristo, que seamos como Jesucristo, no que seamos Jesucristo, sino que seamos como Jesucristo. Entonces, si hay una sustitución de una palabra así que cambia completamente el significado de lo que está diciendo el texto, entonces sí, tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Ellos sustituyen ciertas palabras donde el significado de Dios cambia completamente con el de Jesucristo. Y ahí tenemos ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, creo que de algo así fue que me surgió la inquietud, como que la palabra, que es que no me acuerdo, pastor, la verdad, donde noté eso, pero como que la palabra le restaba importancia o quitaba del centro a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso fue que yo empecé a indagar en esta palabra. Y fue que me di cuenta que la palabra que yo estaba buscando significaba diferente a lo que yo estaba buscando en lo que yo leí en Reina Valera y luego lo leí en la Biblia de las Américas. Entonces por eso es que me nació preguntar acerca de esto, ¿no? Pero no me acuerdo dónde anoté porque tengo varias libretas aquí, no me acuerdo dónde lo anoté. Y le voy a dar otro ejemplo rapidito. Por ejemplo, la Biblia católica tiene también ese problema. Las traducciones que hay veces la Biblia católica tiene ese problema, porque ellos interpretan como Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. La traducción católica dice, este es mi cuerpo. Y ellos eso lo toman y de ahí formaron la famosa doctrina que se conoce como la doctrina de la transubstanciación. O sea, lo que la Iglesia Católica enseña, que cuando el sacerdote auspicia la misa, literalmente trae el cuerpo de Cristo, lo baja de la gloria, lo pone en la hostia, y lo que le da a usted es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Esa es una doctrina aberrante, pero esa es la doctrina que practica la Iglesia Católica, porque ellos creen que en el griego dice, este es mi cuerpo, o sea, diciendo, esto es mi cuerpo. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y en el griego hay una gran diferencia entre este y esto. Este se refiere a un objeto específico, ¿verdad? Esto se refiere a un objeto específico. Este se refiere a una persona específica, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, o sea, esto es semejante a mi cuerpo. No, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. O sea, no.
En el de ellos dice, este es mi cuerpo, porque ellos interpretaron, dicho sea de paso, mal Juan capítulo 6, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo dice, el que no comiere mi cuerpo y no bebiere mi sangre, no puede tener parte conmigo. Entonces, ellos creen que para poder tener una relación con Cristo y pertenecer a la verdadera iglesia, según ellos, la iglesia católica, uno tiene que comer el cuerpo y tomar la sangre de Cristo. Por eso cuando si usted era católico, iba a misa y comulgaba, le decían el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero porque ellos creen que literalmente en la misa el sacerdote tiene el poder de nuevamente traer el cuerpo de Cristo, sacrificarlo y dárselo a comer usted juntamente con su sangre tomar. Porque la manera que está traducida esta sencilla palabra hace una gran diferencia. Y por eso, en eso sí tenemos que preocuparnos. Cuando una palabra, una preposición, algo cambia completamente el significado del contexto de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí sí tenemos serios problemas y tenemos que tener cuidado. Pero normalmente, como digo, la mayoría de las traducciones que están especialmente editadas por la Sociedad Bíblica Unida son traducciones seguras, ¿verdad? Que uno puede confiar que no están transversadas o alteradas. Yeah. Así que sí recomiendo que lea unas 2 o 3 versiones. Si puede comprar, pues es muy bueno. Amén. Gracias, pastor. Siguiente, tenemos algunos minutos más todavía. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Yo tengo otra. Échela de su ronco. Ok, ¿cuándo se debe bautizar a una persona? ¿Cuando acaba de nacer o cuando ha comprendido el evangelio? Bueno, según la doctrina apostólica, hermanos, en ningún momento ni Jesús ni los apóstoles hayan establecido la idea o la enseñanza que los niños deberían de ser bautizados. De hecho, el Señor Jesucristo afirmó que un niño hasta cierta edad, que se consideraba, por supuesto, en estado de inocencia, automáticamente al morir iba a la presencia del Señor, iba al cielo. Pues la Iglesia Católica otra vez alteró por la manera que ellos entendieron ciertos pasajes de la Biblia, que los niños deberían desbautizarse, pero fue más que nada para promover una forma de tener ingresos económicos que en los tiempos, especialmente en los tiempos de los 1200 a los 1500, ellos establecieron esta doctrina del bautizo de los niños y cobraban por ello. Entonces, eso trajo mucho dinero a la Iglesia Católica. Pero como dije, ni los apóstoles ni el Señor Jesucristo promovieron un bautizo para los niños hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque el bautismo es simplemente una representación simbólica de lo que Cristo hizo por nosotros, y al nosotros bautizarnos es identificarnos con ese sacrificio, esa resurrección que el Señor Jesucristo tiene. Y para ello necesitamos ser conscientes, porque en los mandatos que el Señor da para bautizarse, habla acerca de un cierto entendimiento, ¿verdad? Un cierto entendimiento. Por ejemplo, en Marcos, note lo que dice Marcos, capítulo 16. Marcos 16, estoy leyendo ahora en este año Marcos, el Evangelio de Marcos, y en el versículo, especialmente 16, Marcos 16, 16. Note la secuencia del Señor Jesucristo en cuanto a la fe, ¿verdad? En cuanto a la fe salvífica y la fe como doctrina. Dice, ¿cómo dice? El que creyere, ¿y qué dice? Y fuere bautizado. O sea, que hay un cierto nivel de entendimiento y de comprensión para poder ser bautizado, para poder ejercer la fe. Y un niño no puede hacerlo. Por lo tanto, los niños no pueden ser bautizados porque no tienen esa capacidad de entender la fe y de abrazar la fe. Porque el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado.
Y en los ejemplos que encontramos en el libro de Hechos, que es un libro dedicado a narrar la manera como la iglesia comenzó después de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos que las personas que se bautizaron siempre tuvieron una noción, un entendimiento ya de adultos de la fe en Jesucristo para ser bautizado. Los dos ejemplos que puedo citarles son, por ejemplo, en Hechos capítulo 8 con el eunuco y en Hechos capítulo 16 con el carcelero de Filipos. La secuencia es la misma. Entiende aquí, por ejemplo, mire lo que dice: el que creyere y fuere bautizado. O sea, ese es el orden. Ejercer la fe en Jesucristo y luego bautizarse. Si usted va a Hechos 8, creo que el versículo 30 nos sirve a nosotros. Cuando Felipe le predica el evangelio a este eunuco, entonces le dice en el versículo 36, 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, le habló sobre la muerte y el sacrificio de Jesús para salvación. Y dice que este hombre entendió eso y quiso bautizarse. Pero note lo que Felipe le dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. ¿Ve el patrón? Creer y luego ser bautizado. Creer y luego ser bautizado. No es primero ser bautizado y luego creer, que es lo que invirtió mal la Iglesia Católica. Bautiza a los niños cuando no han creído todavía, ¿verdad? Y luego en Hechos 16 también, con el ejemplo del carcelero de Filipos, 16 creo que 35, me parece, algo así. No, antes de eso. Usted sabe, Pablo le predica a un carcelero que se iba a suicidar porque pensó que los presos habían huido, porque el Señor trajo un temblor y Pablo y Silas estaban en la cárcel. Cuando este hombre vino a la fe en Cristo, en el versículo 29 dice: él entonces, hablando del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: ¿qué? ¿Qué dice? Bautízate y cree en el Señor Jesucristo. ¿Eso dice Jenny? No. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego, ¿qué sucedió después de que creyó? Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Ve el orden? Ellos primero creyeron, luego fueron bautizados. No fueron bautizados y luego creyeron. Y luego no hay récord ni en los evangelios, ni en las cartas, ni en el libro de Hechos de algún niño que se haya bautizado. Ni siquiera Jesús fue bautizado de niño. Así que es una doctrina que simplemente se inventó por medio de la Iglesia Católica para obtener ganancias económicas, que en ese tiempo pues la gente, nadie leía la Biblia más que los sacerdotes, y ellos eran los que establecían la doctrina. Ellos usaron esta doctrina para promover ganancias económicas y así dejar establecido que los niños deben de bautizarse porque han nacido con el pecado original. Pero lo que Jesús dijo resuelve ese problema: dejad los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, Jesús bautizado por lo menos a los 33 años. Fue presentado al templo haciendo apenas de 8 días, porque así decía la ley, pero no bautizado. O sea, y ya recuérdese, en ese tiempo todavía no existía la iglesia. Él todavía no había muerto ni había resucitado. La iglesia comenzó cuando él resucitó, cuando él se le presentó a sus apóstoles en Hechos 2 en el día de Pentecostés. O sea, 50 días después de que él resucitó fue cuando comenzó la iglesia realmente, en Hechos capítulo 2. Así que récord de niños que se hayan bautizado no hay ninguna doctrina apostólica, ni en las cartas, ni en los evangelios, que apunte a que los niños deben de ser bautizados. Por lo tanto, es una doctrina que nosotros no seguimos y por eso no bautizamos niños o infantes, ¿verdad? Ya llega cierta edad en que
Cuando el niño empieza a comprender y entiende muy bien lo que significa la fe, lo que significa el sacrificio de Cristo, entonces pueden bautizarse. Y algunos niños lo maduran más o lo asimilan más pronto que otros, pero debemos de tener cuidado siempre de no apelar a su falta de comprensión y bautizarlo solo por bautizarlo. Yo no bauticé a Isaac hasta quizá que tuvo ¿cuántos años? Como unos 13. Sí, por eso, 14 años, ¿no? Porque yo nunca quise que su fe fuera simplemente un resultado de que porque sus papás iban a la iglesia. No, quería que entendiera bien lo que significa ser bautizado. Muy bien, tenemos un par de minutos, hermanos, si queremos hacer un par de preguntas más. Tenemos tiempo. Siempre me gusta usar este tiempo para sacarlo de dudas, aunque creo que no tienen muchas dudas porque no hicieron muchas preguntas. O yo me tardé mucho en responder, no sé, pero el tiempo se ha ido. Así que si tiene alguna otra pregunta, adelante, con mucho gusto. Todavía hay tiempo, no se preocupe. Va a dormir temprano, güey. No se va a desvelar. Pastor, dígame. ¿Puede un cristiano estar buscando los milagros? ¿Cómo? ¿Pueden los creyentes estar buscando milagros? Todo depende de la motivación. Todo depende de la motivación, pero todos deberíamos de esperar que el Señor haga milagros en nuestra vida, porque esa es su especialidad, ¿verdad? Pero lo que siempre debemos de tener cuidado es la motivación. Cuando nuestra motivación está impulsada, hermanos, simplemente porque eso va a incrementar nuestra fe, no debe ser algo que debemos de estar buscando. O sea, porque mucha gente dice, si Dios hiciera esto, entonces yo creería todavía más en Él. Dios no hace milagros para que usted crea más en Él, hermano. En los evangelios, y créame, yo he estado estudiando los evangelios pero muy a fondo. Pasé un año enterito leyendo solamente el evangelio de Juan. El segundo año pasé todo un año enterito, hermano, solo leyendo el evangelio de Lucas. Este año me he propuesto con el evangelio de Marcos y el siguiente con el evangelio de Mateo. Entonces, puedo decirle con toda base teológica y evangélica de los evangelios, Jesús nunca hizo milagros para que la gente creyera más en Él. Jesús hizo milagros porque Él tiene poder, tiene autoridad, Él es Dios encarnado. Entonces, muchas veces hizo milagros aún cuando la gente no creía. Entonces, cuando uno busca milagros para que, eso me va a ayudar a creer más en Cristo. No, lo que le va a ayudar a creer más en Cristo o más en Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Se acuerda? ¿Qué dijo en Romanos capítulo 10? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No ande con cuentos de que quiero ver un milagro de Dios para creer más. ¿Quiere creer más? ¿Quiere que el Señor aumente su fe? Métase a las escrituras. Ahora, de pronto tenemos una situación en nuestra vida, hermanos, que es apremiante. Por supuesto que debemos de buscar que el Señor haga un milagro. Yo no le voy a mentir, cuando yo estaba enfermo, yo decía, Señor, pues solo tú puedes sanarme y solamente tú puedes hacer el milagro. Si es así tu voluntad, hazlo. Y creo simplemente que Dios, por su gracia, optó y de manera milagrosa me salvó, porque he visto otros casos muy similares al mío y el Señor se los llevó a las personas. ¿Por qué razón? No sé, pero lo que sí puedo decir es porque gracias a Dios él quiso y porque tiene poder y autoridad. Entonces, no siempre, hermanos, ir tras los milagros es algo que debe de entusiasmarnos. Depende de la motivación. Si usted cree que el Señor puede hacer un milagro, debería de buscarlo, pero tenga la motivación correcta. No vaya como estas sectas y movimientos que promueven, o como la Iglesia Católica que promueven milagros que no tienen ninguna relación con Dios. Acuérdese, un milagro es una obra sobrenatural. Y una obra sobrenatural puede venir de Dios, pero también puede venir del diablo, hermanos. Así que
entre comillas, el diablo se aprovecha muy bien que los cristianos creen en los milagros, y como él puede hacer obras sobrenaturales, entonces él sabe que si le concede una obra sobrenatural a un hombre, a una mujer, a una persona desesperada, puede que lo que haga. ¿Por qué cree que existe tanta idolatría en la Iglesia Católica, hermano? Porque el diablo sabe que la gente tiene el impulso de ir tras los milagros, de cosas sobrenaturales. Y de esa manera se enganchan y el diablo los engaña que fue Dios, que ha de venir de Dios. No todas las obras son naturales. Ahora, los milagros solamente vienen de parte de Dios. Pues las obras sobrenaturales pueden venir de Dios o pueden venir del diablo. Pero un milagro es un término que solamente se adjudica cuando Dios es el que lo hace, no el diablo lo hace, ¿verdad? Así que si se le aparece la Virgen por allí vestida de alguna manera, o que usted piensa que usted fue al cielo y luego regresó y eso ya es un milagro, tenga cuidado. Así que depende de la motivación, hermano Aristeo. Para mí, no hay mejor milagro que Dios pueda hacer, es que Dios le dé la seguridad de llevarlo a su gloria. No hay mejor milagro. No hay mejor obra sobrenatural. Imagínese, yo yendo al cielo, como soy, tiene que ser una obra sobrenatural de parte de Dios. Y también usted, no se haga el santo. Muy bien, una última pregunta, hermanos. Ya que están muy desmoralizados ahora, pues, sin preguntas. ¿No? ¿No más? ¿Jenny? Hermano Irineo hoy no preguntó nada, estuvo como muy callada la cosa. Hermano Irineo, hermano Chuy, o estaban dando nada más oportunidad a los demás. Bueno, si fue así, pues qué bien. ¿No? Si no, yo hago la última, pastor. Pues yo creo que sí, hermano, porque pues no, nadie más hace. A ver, échela de su ronco pecho para terminar. ¿Cómo sabremos que habrá un reino milenial? ¿Cómo sabemos que habrá un reino milenial? Mire, para empezar puedo decirle que esa es una doctrina bastante, no controversial, sino esta doctrina tiene su base en muy pocos versículos, pero que son contundentes en cuanto a eso, ¿ok? Y por eso hay varios movimientos evangélicos que no lo creen. O sea, por ejemplo, en cuanto al milenio, hay dos posiciones más populares. La primera posición popular es que el milenio solamente es un número simbólico, es un tiempo simbólico, que no es un milenio literal. O sea, no es que va a existir un tiempo de 1000 años literalmente, sino es algo simbólico. La otra posición popular es de que sí hay un milenio literal, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Que hay un milenio, o Isaías también lo menciona, el reino milenial. Entonces, el trasfondo que nosotros tenemos de la teología que profesamos nosotros, especialmente como denominación y como movimiento evangélico, nosotros sí creemos en un milenio literal, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 21. Creo que es allí solamente para mirarlo. ¿Y qué es lo que va a suceder en ese milenio? Apocalipsis 21, me parece que entonces va a ser déjame ver si es sí, el capítulo 20. Allí dice en el versículo, desde el versículo 1, Juan hace alusión a este periodo de tiempo.
Apocalipsis 21 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso allí su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se fuesen cumplidos los ¿qué? Los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos que volvieron a vivir no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección, que es lo que hablábamos con el Señor, con el hermano Jesús, que hay un programa de glorificación en cierta manera. Entonces, miren lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la anchura del mar. Entonces, la insistencia de Juan en ese periodo de tiempo es mucha, hermanos. Constantemente está diciendo 1000 años, 1000 años, 1000 años. Entonces, no cree, bueno, al menos esa es mi posición. Yo no creo que Juan esté insistiendo tanto en 1000 años si fuera solamente un periodo simbólico. El hecho es de que cuando vemos otras partes de las escrituras, como Daniel, como Isaías, que apoyan mucho el contexto de Apocalipsis, de las revelaciones de Apocalipsis, vemos que sí va a existir un periodo de tiempo donde Jesús va a venir a reinar y les va a devolver el reino que los judíos estaban esperando que él trajera cuando vino la primera vez. Y es una restauración del reino. Aparentemente, a ese periodo de tiempo al que se refiere Juan cuando dice que los 1000 años, que va a venir Jesucristo por segunda vez a reinar aquí en la tierra. Entonces, nosotros sí creemos en un reino milenial, en un reino literal de 1000 años, en lo cual Jesús, juntamente con su iglesia, hablando de todos los creyentes que hayan muerto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vendrán a reinar aquí, a esta tierra, por 1000 años. Y como dice ahí, después de esos 1000 años se cumplan, Satanás va a ser desatado. No vamos a entrar en esos detalles porque ya es una explicación mucho más amplia, pero lo que sí le puedo decir es, si hay un periodo de 1000 años, si hay un reinado de 1000 años, la iglesia va a venir a reinar con Jesucristo aquí cuando él venga por segunda vez y restaure el reino de Israel. Entonces, sí creemos en un reino milenial literal, no en el periodo de tiempo simbólico como muchos otros movimientos evangélicos lo creen. Y luego hay creo que dos o tres diferentes posiciones en cuanto al reino milenial, unos que son premilenialistas y otros que son postmilenialistas. Los premilenialistas creen que el periodo de 1000 años va a suceder antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Ok? Por eso se llama premilenial. Antes de los 1000 años Jesús va a venir y todo eso. Los postmilenialistas son aquellos que creen que el milenio va a suceder después de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y establezca ese reino milenial aquí en la tierra. Entonces, sí creemos que va a haber un reino milenial. Si usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 66, que es una descripción de cómo va a ser ese reino milenial, dice que los niños jugarán con la serpiente, el león estará con el cabrito, la gente va a vivir por largo periodo de tiempo. O sea, esta tierra va a ser una cosa maravillosa, casi idéntico al jardín del Edén, con excepción que sí va a haber gente todavía con todo el potencial de pecar y hacer el mal, pero va a haber un reino de justicia, un reino de paz establecido por Jesucristo, que el mundo por muchos tiempos, por 1000 años, va a querer vivir
en paz y tranquilidad. Esta tierra va a haber un cambio total geográfico, político, económico y sobre todo espiritual como nunca jamás se ha visto. Entonces, si usted, como dije otra vez, lee Isaías, los últimos 5 capítulos quizá, es donde Isaías muestra cómo va a ser ese reino milenial. Entonces, cuando lo ponemos al lado de Apocalipsis 20, nos damos cuenta que sí es un periodo de tiempo real y que la iglesia del Señor Jesucristo va a estar aquí reinando con Jesús por ese periodo de tiempo. Así que somos postmilenialistas y creemos en el reino milenial tal como el Señor Jesucristo lo reveló a Juan aquí en Apocalipsis 20. Bueno. Pastor, le hice esta pregunta porque estuve ayer escuchando a cierta persona y escuché decir eso de que él no creía en los 1000 años, que supuestamente ya estábamos viviendo en ese tiempo. Entonces dije yo, pero si son 1000 años, ya estamos en 2000 años después de Cristo, o sea, entonces ¿dónde estamos? Sí. Lo que sucede es que la interpretación de los 1000 años no tiene que ser precisamente en la manera como nosotros vemos los años que estamos contando nosotros. O sea, ese va a ser un periodo de tiempo que va a ser, que va a estar relacionado con la segunda venida de Cristo, ¿ok? Lo que pasa es que algunos creen que los 1000 años se van a dar antes de que el Señor Jesucristo venga aquí en esta tierra, y otros que va a ser después de que venga aquí por segunda vez aquí a la tierra. Esa es la diferencia. No que van a ser 1000 años antes de que venga Jesucristo, sino que van a ser 1000 años con relación a la segunda venida de Cristo. Porque como usted dice, pues han pasado 2000 años. Entonces no puede ser que es un periodo de 2000 años. No, sino que es en virtud. Digamos que si Jesucristo viniera mañana, quiere decir que esos 1000 años empezaron ya en el año 1000. En el año casi 2000, cuando comenzó el año 2000 para nosotros, según los premilenialistas. Los postmilenialistas dicen que van a ser 1000 años después de la segunda venida de Cristo. O sea que si Jesucristo viniera hoy por segunda vez, entonces nosotros tendríamos todavía 1000 años o el mundo tendría todavía 1000 años de reinado de Jesucristo. Pero es en relación a la segunda venida de Cristo. No es en relación al tiempo que hemos vivido desde que Cristo resucitó y estableció su iglesia. Excelente, hermanos, pues ha sido una tremenda bendición estar con ustedes y haber participado de este tiempo de preguntas y respuestas. Esperamos que haya sido pues de beneficio para ustedes y para aquellos que escuchen nuestra sesión de preguntas y respuestas. Quiero decirle, la última vez que hicimos una sesión de preguntas y respuestas, obtuvimos varias vistas. Mucha gente lo vio. Creo que hubieron como cerca de 35, 40 views de nuestras noches de preguntas y respuestas. Así que esperamos que otros lo puedan ver. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, para así despedirnos, dándole gracias al Señor y pidiendo su bendición. Así que después de esto, obviamente, podemos comentar algunas otras cosas. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de tener tu palabra. Que cierto es, Señor, como lo dijera el salmista David, que Él ya es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino, porque es a través de tu palabra, Señor, que podemos tener respuesta a muchas inquietudes que tenemos, Señor. Gracias por la revelación que tú nos has dejado, porque podemos consultarla, Señor, podemos indagarla, Señor, investigar en ella. Y Padre, así responder, como dice el apóstol Pedro, Señor, con humildad, Señor, con mansedumbre, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos que hicieron estas preguntas y oramos que este video, Padre, pueda ser de bendición a otros que lo miren, Señor, y que, mi Dios, tú de alguna manera seas reconocido. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvo participando, Señor. Pido que tú les bendigas ricamente, Señor, que tú seas con ellos
que les des una muy buena noche de descanso, Señor, y que, Padre, busquemos siempre el darte honra y gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, Señor, que nos ilumines y que en todo momento, Padre, tu palabra sea nuestra antorcha en el camino, Señor, mientras peregrinamos por este mundo. Bendice pues a cada uno de mis hermanos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues ha sido una bendición estar con ustedes. Algo que quieran comentar, estamos abiertos unos minutitos más para que puedan comentar. Ya estamos casi finalizando los últimos detalles para nuestro seminario. El 27 de marzo, pónganlo en su lista de oración. Ya tenemos al primer orador, ya nos, ¿cómo se dice? Ya nos aseguró que iba a estar, así que el domingo ya les vamos a pasar la propaganda de cómo va a ser, los costos y el tiempo, las sesiones que vamos a tener, todo ya está casi detallado. Nos faltan un par de cositas nada más, pero ojalá que pueda participar. Si usted conoce a alguna pareja, anímela, invítela. Para el sábado 27 de marzo está planeada nuestra seminario para parejas, ¿ok? A petición de la hermana Jenny también. Y del hermano Eddie también, y de los demás hermanos. Así que vayan orando al Señor, hermanos, para que ellos pongan en su camino, en su corazón, alguna pareja que ustedes piensen que pueda ser beneficioso para ellos, y anímenos a venir. Queremos tener un buen grupo de parejas allí. Al menos un pastor que ya me aseguró va a traer algunas parejas también, así que esperamos tener un buen número de parejas. 27 de marzo a las 10 de la mañana. Más detalles el domingo. Amén. Estuvieron muy silencio, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Y a Elizabeth también, que se quedó casi hasta el final. La mayoría de los hermanos se van a medio servicio. Pero bueno, gracias Lorena y gracias a Elizabeth por estar con nosotros. Gracias, hermanos. Y pues si no tienen nada más, pues vamos a